Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 24 de febrero del 2022, en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Y te damos la bienvenida a través de nuestro querido anfitrión, Proyectate Radio, que con mucho gusto el día de hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Amigo mío, te recuerdo que todo el conocimiento relacionado al coaching para dueños de negocio lo puedes encontrar en mi web consultorioempresarial.com.mx, donde podrás también encontrar mis redes y en ellas decenas de tips de manejo de negocios y crecer como empresario. Hoy, amigos, vamos a hablar sobre un tema inquietante, el tema que tiene que ver con las demandas laborales y cómo la calidad de la defensa ante una amenaza de esta naturaleza es determinante. Y para ello nos acompaña hoy el licenciado Pablo Solórzano Cerezo, socio fundador del bufete laboral Varela y Solórzano. Pablo, bienvenido, ¿cómo has estado? Muchas gracias, Alex. Me da mucho gusto recibirte el día de hoy. Hoy tenemos una audiencia que va a estar muy atenta sobre este tema que tiene que ver con las demandas. Amigos míos, pongan atención. Les sugiero que tomen nota, vayan por un papel y una pluma, porque hoy Pablo nos va a comentar sobre este tema tan importante que tiene que ver con la defensa, el papel de la defensa cuando surgen las demandas laborables. Pablo pertenece, socio fundador de este despacho, el cual pues me va a dar mucho gusto que nos presentes, mi querido Pablo, nos platiques sobre el despacho para que pudieran ubicarte en nuestra audiencia, de qué se trata, quién es este despacho, quiénes son ustedes, por favor. Muchas gracias, Alex, a ti y a toda tu audiencia. El bufete laboral Varela Tostado Solórzano Cerezo es un despacho que está conformado por dos socios, uno soy yo, otro es el licenciado Varela Tostado. Y entre ambos hemos creado un despacho que en experiencia tiene más de 40 años y tenemos nuevos aditamentos como es la tecnología para estar en contacto constante con nuestros clientes, no solo a través personal, sino ya a través de varias herramientas tecnológicas. Y como bien lo dice el propio nombre del despacho, nos dedicamos a la materia laboral y principalmente a la defensa patronal. Excelente, Pablo, muy bien. Este despacho está figurando ya desde hace un buen rato. Es un despacho que tiene esta especialización, amigos. Y el día de hoy el plan es un poco entender el rol que juega un despacho cuando suceden situaciones, cuando se presentan emergencias en el mundo laboral, ¿no? Para los patrones y en las empresas. Y por qué no también, ¿no? Muchas veces como un apoyo también para el trabajador cuando hay algún tipo de situación que requiere de asesoría, el despacho está dispuesto a también trabajar codo con los empleados y ayudarlos a entender el mundo de las demandas, ¿no? laborales. Siendo este el caso, mi querido Pablo, me gustaría que nos platicaras en relación a un factor que me resulta sumamente inquietante, ¿no? El tema que tiene que ver con la prevención, ¿no? Muchas veces me da la sensación de que cuando hablamos de demandas, se trata de temas que dejamos que sucedan en el futuro, es decir, no estamos tomando cartas en el asunto, pensando en que en el futuro se van a presentar estas situaciones y tendremos las herramientas y los elementos para poder enfrentarlas exitosamente. No digo que no suceda, pero aquí pienso, ¿no? que particularmente el despacho está haciendo un esfuerzo importante para poder recomendar y sugerir a las personas de negocios, a las empresas, que sean más proactivos, que no sean reactivos, ¿no? Que no se esperen a que comience el problema, sino que empiecen a trabajar con mucha anticipación para evitar y solucionar este tipo de conflictos. ¿Cómo funciona esto, Pablo? Platícanos. Es correcto. Normalmente las empresas, los empresarios o los dueños de negocio, cuando inician o ya cuando están en el camino de su negocio, no le prestan atención a una cosa que es muy importante, que son las relaciones laborales, porque puede que haya empresas o negocios que no necesiten de personas, pero hay muchas que sí. Y cuando inician, pues resulta que no le dan la importancia y pasa el tiempo y no regulan esta parte de la relación laboral. Entonces, cuando viene un problema, es cuando nos contactan y es cuando viene el dicho de que prefieren
no utilizar nuestros servicios. Y aquí es cuando les digo, más bien utilicen nuestros servicios desde un inicio en una forma preventiva, para que no sea de utilizar los servicios para sacar un barco hundido. Okay. Entonces, tratando de hacerlo de una manera muy, muy entendible, lo que nosotros estamos haciendo, aparte de tener mucha experiencia en el área de litigio, estamos muy enfocados a la parte de la prevención, y no solo con las demandas laborales de los trabajadores, sino también contra actos de inspección de las propias autoridades laborales. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos paralelamente un área de litigio y un área de administrativa, que es la prevención, donde normalmente los empresarios creen que solo se va a basar en los contratos laborales, cuando realmente los contratos es la punta de toda una pirámide de cosas que se tienen que hacer, en donde vienen desde los sindicatos, vienen las comisiones mixtas, vienen los avisos de no superación a los periodos de prueba, las terminaciones laborales, cómo calcular finiquitos, indemnizaciones, entender la parte, vamos a decir, el núcleo del área de relaciones laborales, y que lo tengan controlado para que no sea una bomba en el momento en que a ellos les estalle y nos la pasen a nosotros como despacho para que la podamos atender. Pablo, y con esto que me comentas, sospecho que suele suceder que en las empresas existe un área de recursos humanos, y esta área de recursos humanos de pronto asume responsabilidades y papeles y roles que no son necesariamente de su ámbito. Cuando se habla de las relaciones laborales, pareciera como un tema que en algún momento te vas a topar con ese tema y tendrás que atenderlo, cuando en principio, por lo que nos acabas de comentar, resulta ser una actividad preponderante que debe de ser desarrollada por sí sola dentro de la empresa y cubrir con una serie de elementos, porque hablas de una punta del iceberg, ¿verdad? Correcto. Significa que cuando hay un problema, amigos, ese es solamente la punta, se asoma el resultado de una base que presenta problemas, que tiene orificios, que tiene fallas. Esa base normalmente no se atiende, ¿sí, verdad? El área de recursos humanos, con otro tipo de obligaciones, la deja a un lado, y entonces sucede que el despacho, cuando sucede este problema, el despacho trata de intentar conocer cuál es la estructura y se topa con este problema. ¿Cuál es el problema que está sucediendo? El principal problema es que la gente, los empresarios, los negocios, las empresas, las pequeñas microempresas, lo que crean es áreas de recursos humanos, y hay que entender que no es lo mismo un área de recursos humanos que un área de relaciones laborales. El área de recursos humanos normalmente y principalmente está conformada por licenciados en psicología y licenciados en administración, o que se dedican a la parte de recursos humanos, reclutamiento, la selección, la aplicación de exámenes psicométricos. Realmente es la parte del entorno laboral. En cambio, la parte de relaciones laborales debe estar atendida principalmente por licenciados en Derecho. Es un área legal. Es un área legal, porque es cuando vemos ya temas que van relacionados a los contratos de una forma que estén bien aplicados. Es una pregunta muy común. ¿Qué contrato le debo dar a mi empleado? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando surge un problema, lo que pasa es que se lo avientan al área de recursos humanos, y no es lo correcto. El área de recursos humanos muchas veces no sabe qué hacer, y cuando actúa, aunque lo quiera hacer de buena fe, termina diciendo o haciendo cosas que pueden afectar gravemente a las empresas. Puede afectarlos económicamente, despidiendo gente que no estaba en el lugar correcto, o que estaba en el lugar correcto y la despiden por hacer cosas que pensaron que estaba bien. Entonces, cuando ya nos pasan un problema, en vez de ser un problema pequeño, controlable, se vuelve un problema muy grande, y entonces es cuando tenemos que dedicarle más tiempo y más dinero, y son los dos recursos que la gente y los empresarios cuidamos más. Entendido. Así que, amigos míos, hay que comprender que cuando hablamos de asuntos laborales, son asuntos legales, asuntos que deben de estar en manos de profesionales que están dedicados a esta área, independientemente de que de forma provisional un área de recursos humanos tome estas actividades y estos roles.
en la mente del empresario, en la mente del dueño de negocio, tiene que estar el crear un área legal específicamente destinada a las relaciones laborales, porque esto en el futuro, pensando en el crecimiento que vas a tener en tu empresa, vas a necesitar tener bien desarrollada esta área, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ahora vamos a pensar, existe pues una gran cantidad de abogados, despachos, defensas, ¿no? Que están en la calle, ¿no? Y de pronto, cuando sucede una circunstancia, esta punta del iceberg, este problema, ¿no? Al que hoy tenemos que atender, surge la pregunta de cómo hacer la elección, qué elementos debiera yo de considerar o cuál podría ser el criterio para poder decidir quién es la institución, el abogado, ¿no? El equipo adecuado para poder trabajar conmigo. ¿Cuáles podrían ser estos? Me gustaría que le pudieras compartir a nuestra amable audiencia, Pablo. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos elementos, este criterio, ¿no? Para poder tomar una decisión y seleccionar a la persona adecuada, al equipo adecuado. Claro, yo creo que principalmente es la experiencia. La experiencia va muchas veces, te da muchas más herramientas, muchos más elementos para poder combatir un juicio o un problema. Como segundo punto, yo creo que ahora con como está globalizado, hay empresas que se ubican en una ciudad o en un estado, pero tienen actividades en diferentes estados. Llámese, estás aquí en Querétaro, bueno, tienen desde Tijuana hasta Quintana Roo, tienen en Veracruz. Entonces, lo que debes de buscar es que tenga un despacho, un alcance nacional real. No que yo conozco a alguien, sino que realmente sean despachos responsables, pero que trabajen sobre el mismo modelo que tú le estás ofreciendo. Y como tercer punto, y uno de los más importantes también, es el que estés apoyado en mucha tecnología. Los abogados normalmente estamos siendo calificados como que se nos hace un pago y no le damos seguimiento. Uh-huh. Las herramientas tecnológicas nos ayudan a estar en constante contacto con nuestros clientes y poderles decir cuál es el estatus de su asunto. Entonces, yo creo que esos tres elementos son fundamentales. Lo que es el conocimiento y la experiencia, el alcance nacional o incluso en algunas veces internacional, y que tengas herramientas tecnológicas para que tu cliente pueda saber, pueda estar en contacto y pueda saber cómo ha sido el avance, porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Correcto. Sí, esto que mencionas me llama mucho la atención porque en efecto creo que el área legal, todo lo que tiene que ver con el mundo de los abogados, con el mundo de despachos y de su gestión, pareciera como una caja negra, ¿no? En donde no necesariamente el usuario puede conocer el estatus, puede saber en qué punto se encuentra su proceso, si está atorado inclusive, ¿no? Si existen elementos que están deteniendo el proceso, o si al contrario está avanzando satisfactoriamente. Entonces, me parece muy relevante el hecho de que hoy apuntes que el uso de la tecnología, las herramientas que hoy sin duda no tenemos al alcance para todos los negocios, esté ayudando a evolucionar a los despachos para dar un servicio mucho más ágil, más transparente, y este puede ser un excelente elemento, ¿verdad?, para poder tomar una decisión y poder decidir, ¿no?, finalmente si vaya a trabajar con un despacho o con una persona que está ayudándose de estas herramientas. La experiencia, sin duda, ¿no?, eso es algo que por default sabemos que difícilmente vas a trabajar con un despacho que no tiene los años, la experiencia o los abogados, ¿no?, adecuado, el prestigio y la presencia, ¿no? Nos hablas de la presencia como también un elemento que nos hable del desarrollo y la evolución que tiene el despacho. Así que, amigos, estos tres elementos te pueden ayudar para poder tomar una decisión en quién va a llevar a cabo una defensa, ¿no? La plática del día de hoy la hemos bautizado así, ¿no? La importancia de la defensa cuando existen problemas laborales. ¿Por qué es importante tener una defensa de calidad, Pablo? Porque de pronto pareciera que el defender es una actividad que difícilmente podemos medir, ¿verdad? Uh-huh. Porque como desconocemos los procesos, los tiempos y las formas de trabajo del mundo de los abogados, esa calidad no la podemos medir fácilmente.
Sin embargo, ¿no? Cuando tienes una defensa de alta calidad, hay elementos que nos pueden ayudar para saber si es o no de calidad. ¿Cuál podría ser esos elementos? Es una pregunta algo complicada. ¿Por qué? Porque los elementos para saber si una defensa es de buena calidad es en el momento de las resoluciones. Llegan asuntos en donde los tenemos que leer, los tenemos que analizar muy detalladamente y hay que ser transparentes con el cliente, no darle falsas expectativas, pero yo creo que el elemento de calidad es cuando le puedes entregar un resultado, llámese laudo o sentencia, diciéndole, hemos ganado o hemos retrotraído un juicio o hemos liberado ciertas empresas. Entonces, yo creo que la defensa de calidad se ve en cómo te comportas ante tu cliente y ante tus contrarios, los resultados que les puedes dar. Me encantaría decir que es de forma expedita, pero las autoridades laborales a veces no nos lo permiten, pero los resultados sí o sí va a ser el elemento fundamental. Correcto. Entonces, al que tengas un buen porcentaje de asuntos ganados es lo que nos ha dado gran valor ante nuestros clientes y nos siguen recomendando. Excelente. Sí, porque de pronto, pues ese yo pienso que es el problema que nos topamos, ¿no? Los usuarios, que cuando tenemos que hacer tomar una decisión para seleccionar a nuestra defensa, nos vamos de pronto nada más con la recomendación, lo cual tiene mucho valor, ¿sí? Que tenga el peso de quién está recomendando, pero hay otros temas, ¿no? Que hay que verificar, es parte de la tarea que tenemos que hacer como usuario, y verificar esto que Pablo nos está sugiriendo para poder ahora sí validar, ¿no? Nuestra decisión y sentirnos cómodos en el momento en el que tomamos la decisión de trabajar con un despacho. Ciertamente el área en la que trabaja el despacho Bufete Laboral es el área del ámbito legal y laboral, ¿verdad? Exactamente. Es un área muy específica y en esta área podemos encontrar diferentes secciones. Así ¿no? es. Son secciones a través de las cuales pudiera filtrarse alguna problemática y sería interesante conocer, si nos puedes compartir, cuáles son esas secciones o áreas que el despacho cubre como para tener una visión. Y inclusive, amigos, los invito a que revisen la página web del despacho, bufetelaboral.mx, y ahí hacen referencia a un servicio 360 grados. Me gustaría que también nos platiques sobre ese tema y qué significa. Claro que sí. Principalmente, lo que hacemos en el despacho es dividir el área de litigio y el área administrativa, porque no es lo mismo el tiempo que se le dedica a estudiar o a elaborar un reglamento interior de trabajo, una comisión mixta, a el tiempo que se le dedica a contestar una demanda o preparar unos testigos. Entonces, esa es la primera división, la parte jurídica laboral administrativa y la parte jurídica legal contenciosa, ambas en materia laboral. Una vez partiendo de eso, en el área jurídica administrativa, pues está lo que es el reglamento de trabajo, interior de trabajo, es para qué nos sirve, dónde se deposita, a quién se le tiene que avisar, cómo se tiene que avisar, y lo más importante es para qué cuál va a ser el beneficio de tenerlo. 2, las comisiones. Y ahí está el contrato, ¿verdad? En esta área, ¿no? En esta área sí, son los contratos laborales, pero esto es el reglamento interior de trabajo. Entiendo. Los contratos laborales, ¿no? Hay diferentes tipos de contrato, hay modalidades de contrato. Entonces, es importante que sepan qué contrato es el que le deben de dar a sus colaboradores o empleados, porque hay veces que me llegan a pedir contratos que ni siquiera existen en la ley. O sea, quiero un contrato que sea por 4 meses y ya, se acabe. Entonces, algo muy importante, y a mí me gustaría dejarlo muy, muy claro, es que todas las relaciones laborales cuestan. Lo que pasa es que si no cuidas tu relación laboral, en vez de que te cueste 10, te va a costar 100. Entonces, la parte que es jurídica administrativa se dedica a ver lo que son documentos, las comisiones mixtas, los reglamentos, los contratos, los avisos de no superación, cuando esa área que se dedica a tener todos los documentos para que no tengas demandas ni inspecciones laborales. Pero si llega a suceder, entonces tenemos lo que es la parte de litigio, la contenciosa. Es cuando ya llegó la demanda o ya tenemos una inspección,
entra un equipo que es igual de abogados, pero se dedican únicamente al tema del litigio. Ir a los juzgados, ir a las juntas de conciliación, ir a los tribunales, ir a las autoridades laborales que estén relacionadas con lo que es el trabajo, la Secretaría del Trabajo, y ellos se dedican a estar contestando y así que llevando a cabo un juicio o unas diligencias a fin de llegar a un punto en el que podamos irle quitando peso de contingencia laboral a las empresas, empresarios o dueños de negocio. Pablo, cuando hablamos de la actividad contenciosa, estamos hablando o corrígeme si es lo correcto, de contener, es decir, es una labor como de frenado, de contestación, de reacción ante un acercamiento, un contacto de las autoridades por alguna circunstancia. ¿A eso se refiere o tal vez estoy equivocado, ¿no? Sí, se refiere ya a entrar así que al ring. Entonces es cuando realmente entras a pelear con tu contraparte, a pelear en el buen sentido legal, en el que tienes que tener unos argumentos bastante sólidos para poder defender a la empresa. En este caso, nosotros que defendemos a los patrones, tenemos que tener los argumentos para poderlos defender correctamente, pero eso es contencioso porque ya es una pelea. Y esto es importante y yo lo pongo muy, muy claro, porque cuando yo les digo, si tú quieres que yo me vaya a subir al ring, a pelearme con una demanda, necesito que me des los guantes de box, porque si no me dejas, si me mandas y me subo al ring y no tengo con qué defenderme, entonces puede ser posible que la defensa no sea la más adecuada, y para eso es la parte administrativa. Si yo llego a un juicio donde tengo todos los elementos, llámese contrato, reglamentos, las comisiones, todos los avisos, entonces tengo unos guantes más duros en los que yo podré defender con mayor y darle mayor claridad a los clientes. Ok. Y Pablo, me interesa que podamos ahondar un poco sobre el tema te refieres analógicamente de los guantes, ¿no? Es decir, que el abogado tiene que tener lo necesario para hacer una defensa correcta. Sí. Tenemos 2 puntos, ¿no? Platícanos, antes de esto, quiero que me platiques el tema del servicio 360 grados. ¿A qué se refiere esta característica de su servicio? Ok. Las empresas, tenemos 2 áreas, la de contención y la administrativa. Entonces, lo que yo hago es hacer un checklist y estar cubriendo todos los flancos. Entonces, primero empezar con los contratos laborales, ver tus reglamentos, tus comisiones, si tienes sindicato o no tienes sindicato, cómo estás fiscalmente con la parte laboral, las demandas que tienes se tienen que ir reduciendo e ir eliminando. Entonces, hacemos un círculo donde yo te protejo de todos los flancos, pero dándote un servicio donde estoy volteando para todos lados. Obviamente no solo yo, es un equipo que estamos viendo cada uno una parte en donde podemos estar diciendo, ok, aquí falta esto, entonces hay que hacerlo. ¿Y qué va a suceder? Que creamos como un escudo. Este escudo es para poder aguantar cualquier demanda o cualquier inspección. Qué valioso, amigos míos, fíjense la importancia de esto que nos comenta Pablo, que tiene que ver con esta forma de vivir el desarrollo de la empresa siendo más proactivos, es decir, tener que hacer una validación de estos elementos para asegurarnos que en el tiempo, si llegara a suceder algún tipo de circunstancia o emergencia, tengamos en orden y bien constituido todo esta base, que platicaremos más adelante sobre ello, pero finalmente entiendo que hablar de un servicio 360 es una verificación rápida para saber en qué circunstancias se encuentra la empresa con base a estos elementos, porque sobre de esos elementos se va a llevar a cabo la defensa, ¿es correcto? Es totalmente correcto. Excelente. Sí, pues entonces esto nos ayuda, amigos míos, a entender cómo funciona la defensa. La defensa no es nada más una actividad que llega a contener específicamente aquello que se está demandando, sino que para poderlo hacer tenemos que verificar, ¿no? El piso, el suelo, las bases sobre las cuales vamos a armar, ¿no? Toda esta estrategia. Vamos a checar, mi querido Pablo, algunas de nuestras preguntas.
Nos están mandando por aquí saludos desde Guanajuato. Nos preguntan cómo saber si es un buen abogado, ¿no? Entonces ya hemos platicado sobre estos 3 elementos. Hablamos de la experiencia, hablamos del alcance y del uso de las herramientas tecnológicas como una buena referencia, ¿verdad? Ok. Esto nos pregunta Fernando Orelas. Elia Maya dice que, bueno, nos felicita por el programa. Y por aquí tenemos, gracias Eli, Karina Álvarez desde Monterrey, ¿no? Nos habla sobre la importancia de tener un abogado, que es algo así como un médico de cabecera, ¿no? Que es el que le va a surtir a la empresa de todo el conocimiento básico que debe de atender, que debe verificar, particularmente en este tema, ¿no? Que tiene que ver con el mundo laboral, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Obviamente hay muchas divisiones que tienen que ver del mundo de los abogados, el mundo legal, pero cuando se trata de relaciones laborales, esto tarde o temprano va a votar, mi querido Pablo. Así es. Muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa, amigos míos. Vamos a dejar un mensajito de 1 minutito, si les parece bien, y vamos a continuar con esta plática que estamos teniendo el día de hoy con Pablo Solórzano Cerezo de Bufete Laboral, Varela y Solórzano, que nos está acompañando. Estamos hablando hoy sobre la importancia de la defensa cuando existen demandas laborales. Los invitamos a que continúen viendo nuestro programa. Vámonos a una pequeña pausa. Pablo, te agradezco. Muchas gracias. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, consultorioempresarial.com.mx. Vamos a nuestra pausa. Listo, amigos míos, estamos de vuelta. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde tienes estos programas que están destinados principalmente para poder fortalecer el desarrollo de emprendedores, de autoempleados y de dueños de negocio. Hoy nos acompaña Pablo Solórzano Cerezo, que es un socio fundador del despacho Bufete Laboral, Varela y Solórzano, y estamos hablando sobre la importancia de la defensa cuando aparecen en el camino de las empresas las demandas laborales. Hemos hablado en el segmento anterior, amigos míos, de algunos elementos importantes y criterios para poder tomar la decisión de quién nos va a defender. Nos ha compartido algunas personas de la amable audiencia la importancia de tener un abogado como si fuera un médico de cabecera, ¿no? Y que nos pueda ir previniendo sobre lo que en el tiempo va a suceder, ¿no? Porque la realidad es que todas las empresas en su evolución se van a topar con algunas circunstancias, con esas ausencias, con esas faltantes o carencias, y de ahí la importancia de no esperar a que en el futuro se presente la problemática, porque en este análisis que hace un despacho como Bufete Laboral de 360, seguramente van a haber muchas áreas que no están atendidas, ¿no? Así es, definitivamente. En definitiva, amigos, esto es lo que hace diferente, ¿no? La presencia de un despacho con este nivel de profesionalismo. Y me gustaría hacer una pregunta de abogado del diablo, mi querido Pablo, ¿no? Venga. Si yo ya he tomado esta decisión de trabajar con ustedes, debe de haber elementos que ustedes consideran
que los hace distintos, ¿no?, a el resto, digamos, de los abogados y despachos que existen, sin duda muy talentosos, pero este despacho, Bufete Laboral, tiene sus fortalezas, y me gustaría que eso se lo pudieras compartir a nuestra audiencia, mi querido Pablo. Claro que sí. Mira, voy a entrar con algo muy, muy difícil. Hay muchos despachos laborales, hablando en el ámbito laboral, o en la rama laboral, hay muchísimos despachos. Yo conozco despachos y abogados y muchos son muy buenos. Hay unos que realmente les sigo aprendiendo. Sin embargo, creo que el enfoque que le han seguido dando estos despachos o así que el trabajo que siguen haciendo se ha concentrado en el litigio. Y es normal, porque cuando llegas y te dedicas a esta materia, pues quieres llegar y resolver los problemas. Y es donde llegas y, ¿qué problemas tienes? Y yo te los resuelvo. Y es reactiva. Es la forma reactiva. Correcto. Entonces, después de hacer un análisis de varios clientes, incluso encuestas en redes sociales, o hablando con otros empresarios que no son mis clientes todavía, me he dado cuenta que tienen la misma problemática. O tienen un despacho, o tienen un abogado interno, o algún socio es abogado y cree que lo está viendo, pero nada más se dedican a la parte de litigio. Entonces, cuando viene un problema, siempre les pregunto si tienen X, Y, Z documento, y siempre hace falta. Invariablemente hace falta. Estoy hablando, obviamente, de las micro, pequeñas y medianas empresas, algunas medianas empresas, donde invariablemente les falta. Entonces, ¿cuál es nuestro diferenciador? Es que nosotros hemos creado un programa que se divide en 8 módulos, que es un programa de acompañamiento para poder crear correctamente un área de relaciones laborales. Y los llevamos paso a paso, desde entender qué es una relación laboral, de la forma legal y de la forma coloquial, entender cuáles son los beneficios de tener todos estos documentos que te estoy comentando, desde un contrato bien hecho, un reglamento, una comisión mixta, que tengan un sindicato, que sepan calcular finiquitos o indemnizaciones para que no se basen en lo que les diga el contador nada más u otro abogado, en que sepan atender y qué hacer en caso de que sean notificados por una demanda, ya sea laboral o una inspección de la Secretaría del Trabajo. Entonces, esto es lo que nos hace diferentes. Nosotros hemos creado un programa que se divide en estos 8 módulos, y estos los tenemos de tal forma para que los llevemos paso a paso. Desde el módulo 1 se divide en varios segmentos, y este módulo les va a ir haciendo entender y aplicar, porque la gente quiere que nosotros que tengan un abogado interno, porque tienen muchas dudas. Entonces, lo que hago es dejar videos y acompañarlos también todas las semanas con preguntas y respuestas, para que vayan creando y vayan avanzando. Esto es un programa que está dando muchos resultados ya con los clientes que actualmente tenemos. Ya lo están empezando a aplicar, y los resultados, créeme que son sumamente fascinantes. ¿Por qué? Porque ya empiezas a tener una comunicación más fluida. No es, ¿qué contrato? Pues un contrato que le hice. No, simplemente ya te dicen qué contrato le hicieron y los motivos, y saben hacer terminaciones laborales. Entonces, este programa lo que está haciendo es, todo es medible. Entonces, indicadores, tienen tantas bajas, y de esas bajas, ¿cuántas fueron por conciliación o por una terminación laboral correcta? Tantos. ¿Cuántos se fueron a demanda? Tantas. ¿Cómo se atendieron las demandas por los documentos que tenían? Entonces, vamos teniendo indicadores para todo este tipo de grupo de personas, ya sean empresarios, autoempleados, dueños de negocio, en donde sepan cómo ir cuidando la parte económica. Y lo mejor es que lo que yo sí les puedo asegurar, Alejandro, es que van a mejorar por mucho la relación laboral con sus empleados, porque van a tener una transparencia y van a poderles comunicar correctamente cómo está constituida la empresa en esa área. Ok, entonces fíjense, amigos míos, qué interesante. Estamos hablando del factor diferenciador que Bufete Laboral está ofreciendo a sus prospectos y a sus clientes.
Estamos hablando de que tienen un mecanismo, ¿verdad?, que sirve para poder validar dentro de la empresa el desarrollo de su área, que tiene que ver específicamente con las relaciones laborales. Así es. Si esto de pronto lo está haciendo recursos humanos, también tiene la obligación y va a ser una herramienta altamente eficaz para poder verificar todos esos elementos, ¿verdad?, a los que te referías, pero eventualmente la empresa tiene la obligación, ya es recomendable que este rol se lo asigne a una persona específica o a un área, ¿verdad? Porque yo podría imaginar que no ha de ser cosa fácil, debe de ser un mundo de muchas tuberías y de muchos elementos, ¿verdad?, que requieren, pues, de la atención tal vez no de una, sino de varias personas, claro, que estén cuidando estos flancos, porque tarde o temprano, cuando tú eres empresario, cuando tienes empleados a tu cargo, vas a tener que verificar esto tarde o temprano, ¿sí? Definitivamente. No hay vuelta de hoja. No, cuando trabajas con personal, es inevitable que tengas en algún punto de tu vida empresarial, que tengas algún tipo de situación, incluso cualquier enojo, y entre empresario y empleado, patrón o empleado, desde te vas, ni siquiera saben ni cuánto les va a costar, ni si lo están corriendo de forma correcta. Entonces, siempre es bueno que tengan una visibilidad de lo que están haciendo y las acciones que están tomando, en qué va a repercutir. Fíjate, Pablo, que esto, amigos míos, me llama la atención, y también sospecho que el costo financiero de enfrentar una demanda de pronto se puede multiplicar sustancialmente, no necesariamente por lo que implica la solución del problema específico, sino por la reparación o la integración de todos los elementos que en el pasado no se atendieron o se dejaron a un lado. Así es. ¿Es correcto lo que digo, Pablo? Es correcto. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, cuando tú entras, ¿no?, pidiendo una ayuda y tú te das cuenta, haces este pequeño diagnóstico, ¿qué es lo que encuentras ahí normalmente? Mira, cuando llegamos a hacer un diagnóstico, a lo que menos importancia le dan es a la parte documental. Entonces, cuando llega un problema, y no hablemos de una demanda, hablemos de algo un poquito más grave que no suena tanto, pero es una inspección. Una inspección de la Secretaría del Trabajo. Cuando llega una inspección y te dice, venimos a requerirte que nos muestres todos tus documentos, y no tienes nada, entonces lo que vas a hacer es poner a correr a tu abogado o a tu despacho para que en un lapso muy corto traten de tener las cosas. Entonces es cuando vienen errores, los reglamentos no son los adecuados porque tratan de meter nada más para cumplir con la autoridad, pero no son los que realmente son adecuados para tu negocio, para tu empresa. Entonces, hablando en un tema de una inspección, pues si no tienes nada, corres para cumplir, pero nada más con la autoridad y no con tu negocio, que es lo más importante. En cambio, si haces un análisis, como lo denominamos 360, y encuentras que hacen falta documentos, cosas, expedientes, y los vas integrando al paso del tiempo, en el momento que te llega una inspección, puedes decir, aquí está, y si me hace falta algo, entonces lo podemos integrar, pero ya sin correr. O sea, no es lo mismo integrar 10, 15 documentos en 15 días, que integrar 1 o 2 en los mismos 15 días. Entonces, es eso. Y con las demandas pasa lo mismo, ¿no? Pienso que muchas veces como usuarios del servicio con el mundo con los abogados y los despachos somos injustos. Voy a hacer una defensa de la defensa. Somos injustos porque pretendemos que los abogados nos saquen del problema, ¿sí? Milagrosamente, considerando y sabiendo, ¿no? Vamos a conceder que pudiéramos estar conscientes o no de lo que hace falta, de todo eso que debajo de la punta, ¿no? Ese iceberg que está ahí abajo, no fue atendido, fue pospuesto, postergado, no se atendió debidamente, se dejó que en el tiempo llegara a presentarse, ¿no? Y que al final, si sumas todos estos elementos, el peso es tan grande, ¿no? Y la responsabilidad se le atribuye al abogado de ahora reparar lo que no se hizo en años, ahora lo tiene que hacer el abogado en unos cuantos días o en unas cuantas semanas, y entonces el éxito de su resultado no depende, ¿no?, de lo que en verdad es su core business, ¿no?, que es la defensa de una problemática contando con los elementos correctos, sino que él tiene que hacer la labor
¿verdad? Una labor como si fuera pues un mago o un empleado, ¿no? Un empleado, digamos, un outsourcing que viene a ponerle parches, ¿no? Así a todos los hoyos que se dejaron sin atender en el tiempo, y su resultado y el reconocimiento de su trabajo depende de este trabajo cuando no necesariamente es así, ¿verdad? Nosotros como empresarios tenemos la obligación de entender, ¿no? No estamos obligados a conocer todo, pero sí cuando comiencen a aparecer estos problemas, el abogado, el defensor, nos dirá, mira, te falta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es. Y si tú lo tienes para la siguiente ocasión, nada más vamos a atender 1 o 2 elementos porque todo lo demás ya lo tendrás cubierto. Ahí nace nuestra propia responsabilidad como empresarios, ¿verdad? Así es. Y si queremos tener éxito, es como si uno va manejando, ¿verdad? Un vehículo y no llevo mi licencia, no llevo mi tarjeta de circulación, las luces de mi vehículo sé que no funcionan en la noche, van apagadas, ¿no? Y me detiene la policía. ¿Cómo me ayuda, no? Así es. ¿Cómo me podría ayudar el oficial, no? Si me dice el que usted, ¿no? Usted, si yo soy el que no estoy aportando los elementos. Ahora, si yo tengo mi licencia, mis papeles en orden, mis focos funcionan y todo, de pronto, si el problema fue que la velocidad alta, bueno, se centra en esa circunstancia, pero no todo lo demás, que creo que podría ser una analogía, ¿no? Sí. Sí, es correcto, ¿no? De lo que está sucediendo en la defensa con los abogados. Es correcto. Fíjense, interesante. Así que, amigos, tenemos que entender cómo funciona este mundo de la defensa. Hay esa responsabilidad de nosotros de poder estructurarlo. Y abogados como Pablo y despachos van a poder trabajar, ¿no? Eficientemente, nos van a conceder esos resultados en la medida en la que nosotros atendamos oportunamente todo esto. Vamos regresando al tema del módulo, los módulos de acompañamiento. Este factor diferenciador me llama la atención y quiero apuntar sobre él porque no he escuchado que ningún otro despacho tenga una herramienta de esta naturaleza. Los módulos de acompañamiento ayudan a integrar correctamente un área de relaciones laborales en la empresa. Así es. ¿Cómo tenemos acceso a esos módulos, Pablo? Ok, pueden consultar en la página, que es bufetelaboral.mx, nos pueden contactar y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para hacer el primer análisis, este análisis rápido, un diagnóstico laboral rápido, es totalmente gratuito, y de ahí vamos a partir para saber qué es lo que requiere. Pero estos módulos los requiere la empresa que tiene desde 10 empleados hasta la empresa que tiene 100 empleados o 1000 empleados, porque realmente la ley trata a todos por igual. Obviamente hay alguna a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que nos hemos fijado? Es que como despacho no podemos estar todo el tiempo en las oficinas del cliente llevándolo físicamente. Entonces, somos el único despacho que tiene esto. O sea, si tienes algún problema, siempre estamos para ir y para atenderlo. Pero te vamos a llevar de la mano de una forma digital, en donde tú puedes ver cómo se hace y te llevo así paso. Es casi, abro un archivo, apunta así, guárdalo así, para que tú puedas entender cómo es que se debe de ir guardando y se debe ir creando desde cero un área de relaciones laborales. Y este módulo no tiene ¿puedo decir costos? Sí, adelante, por favor, sí, por favor. Hemos sacado más o menos un promedio de normalmente tener una persona, una iguala que sea anualizada. ¿De la persona que está ahí en tu oficina trabajando para esto? ¿O? No en la oficina, pero que le dediques dedicado a estar atendiendo a la empresa, puede costar como un mínimo de 10,000 pesos mensuales. Y estoy hablando de empresas pequeñas, ¿no? Donde se le dedican 10,000 pesos mensuales. Entonces nos hemos dado cuenta que ese precio contra lo que ellos ven, no lo ven en el momento. Hemos creado estos módulos que cuesta una cuarta parte. Excelente. Y lo pueden ver cuantas veces quieran. Y lo mejor es que todas las semanas le destinamos un tiempo a esas personas para que sean preguntas y respuestas con todas las dudas, a fin de que podamos medir el avance. No sirve de nada que yo te entregue un libro y si no lo lees,
no avanzas. Entonces, cada semana o cada 15 días, dependiendo lo que se pueda con cada cliente, vamos a ir midiendo. Y ya pasamos al módulo 2, ya pasamos al módulo 3, y van a ir creando un área muy robusta. Y esto va dirigido a áreas de recursos humanos, incluso hay algunas áreas de relaciones laborales que les hace falta esta parte, o abogados internos. Está dirigido para dueños de negocio que no tienen área de recursos humanos, pero que les gustaría saber cómo irla creando desde cero para que no se les haga una bola de nieve enorme. Y pues obviamente para los empresarios que tienen áreas de recursos humanos, que les avientan todos los recursos humanos, pero quieren empezar a crear esta parte de relaciones laborales. ¿Para qué? Como dije, hay dos puntos fundamentales. El primero es mejorar tus relaciones laborales, y por ende vas a tener una disminución o incluso eliminación de contingencias laborales, llámese demandas, inspecciones, pagos indebidos de finiquitos. Esta parte es lo que estamos buscando. Así que no hay pierde, amigos míos. Estamos enterándonos de que existen este tipo de herramientas en despachos que están destinados, realmente están dedicados, no destinados, dedicados absolutamente a evolucionar y a facilitarle a su clientela la vida, ¿no? Sobre todo cuando aparecen este tipo de contingencias en el ámbito laboral. Ahí hay una herramienta, es una herramienta que te va a costar una cuarta parte de lo que cuesta el trabajo dedicado, ¿no? De la iguala de un abogado desde donde tenga que estar, y a manera de una mentoría, ¿no? A manera de una preceptoría, puedes tú validar como un checklist todo aquello que se requiere en tu área de relaciones laborales. Y si haces esta tarea como cualquier empresario que busca a su coach de negocios, esto yo lo veo así, ¿no? Como un área de coaching, ¿no? En donde realmente estás tú validando todo lo que se necesita para que tu área funcione, y como resultado tendrás excelentes relaciones laborales y una disminución agresiva, ¿no? En las contingencias en el futuro. Tenemos algunas preguntas, mi querido Pablo, quisiera leerlas antes de terminar el programa. Patricia García, muy importante incorporar estrategia de negocio, el manejo de las relaciones laborales. Y nos comenta también Nati Durán, desde Los Ángeles, California. Soy mexicana, ¿no? Estoy viviendo allá hace 10 años y solicité apoyo a un abogado. Ahora ya tiene pues más elementos para poder entender cómo relacionarse con el mundo de los abogados y cómo hacer una buena elección, ¿cierto? Así es correcto. Tenemos aquí a Ernesto Morales, ¿no? Bueno, nos pregunta de qué se trata el programa. Él está en Cuernavaca. Puedes encontrar, Ernesto, la grabación de nuestro programa el día de mañana por YouTube, proyectateradio.com, o en Consultorio Empresarial Querétaro también encontrarás la grabación de este programa, que tiene que ver con las defensas en los ámbitos de demandas laborales. Adrián Alvarado nos habla desde Matamoros, nos saluda, ¿no? Está poniendo una cafetería y nos confirma que realmente se necesita la presencia de un abogado, ¿no? De un asesor que les pueda ayudar para todo lo que gira alrededor del negocio. Así es, Adriana, ¿verdad? Así es. Finalmente, Julieta Roldán, ¿no? Nos habla sobre las asesorías en toda la República, que es conveniente, ¿no? Si es conveniente o no tener un abogado local. Ella está en Tijuana. Y si gustas, esta pregunta es interesante, ¿no? Si es necesario, ¿no? Alguien local o con una presencia nacional, ¿hace alguna diferencia? Sí, definitivamente. La ley federal del trabajo es la misma ley, no es como el Código Civil que va por cada estado. En el caso de la ley del trabajo es federal y es la misma que se utiliza en Tijuana, México, Ciudad de México, Querétaro o Guanajuato. Entonces, por asesoría puede ser telefónica, sí es lo mismo. O sea, que mientras tú confíes en tu abogado, yo tengo clientes que están en Reynosa, en Tijuana, en Cancún, en Tulum, que me hablan para preguntarme, pero es importante que tenga una presencia. Y nosotros contamos con abogados, en este caso específico de Tijuana, contamos con un abogado que es nuestro socio, porque trabaja con los mismos lineamientos que nosotros. Entonces, casi el abogado que yo le paso el asunto, sé que va a tener el resultado porque nos conocemos, fueron verificados por nosotros. Entonces, es importante. Obviamente la relación no es lo mismo que yo llegue a Tijuana a que sea el abogado de Tijuana que llega al despacho, ¿no? Al despacho, más bien a las autoridades laborales que lo ven diariamente. Exactamente. A que yo llegue
y trate de comportarme o que quiera que yo me trate igual, pero sí es importante tanto la asesoría local, pero es lo mismo si esa asesoría puede ser telefónica, por correo, por WhatsApp, con nosotros. Magnífico, mi querido Pablo. ¿Y qué pasa cuando ya tienes un cliente y ha concluido el trabajar contigo con el despacho Bufete Laboral? Están trabajando y están haciendo una inversión real, ¿no? En este despacho. ¿Qué resultados va a obtener por trabajar con ustedes? ¿Qué le podrías comentar a nuestra audiencia? Como resultado va a haber, como lo dijimos anteriormente, va a tener mejores relaciones laborales y va a disminuir o incluso eliminar contingencias. Ese es el resultado. Lo mejor es que nosotros vamos a seguir atendiéndolo de forma continua para cualquier duda que llegase a tener en el futuro. Los vamos a poder seguir atendiendo, y lo mejor de todo es que en caso de que ya llegue un tema laboral ya de contingencia, lo podemos atender nosotros o lo pueden atender con el despacho en el que están. Nosotros no estamos peleados con empresas que ya cuenten con despacho con abogado interno. Incluso trabajamos mejor con ese tipo de empresas en donde nos podemos entender, y lo que llegamos es llegar a aportarles un módulo, un programa en el que va a hacer más robusta esa área. Entonces, ¿pueden hacer un prediagnóstico contigo? Sí, claro. ¿Cómo lo hacen? Pueden contactarme vía telefónica, en la página web. Ahí hay un correo y hay un teléfono, y la página web es bufetelaboral.mx. Pueden poner .com, .com.mx o .mx, cualquiera de las tres las va a llegar al mismo sitio. Su sitio tiene una opción de contacto y que le permite, lo lleva hacia un pequeño diagnóstico para entender su situación. Así es, lo voy a decir, es conecta.bufetelaboral.mx. Conecta.bufetelaboral.mx para poder hacer un prediagnóstico. Así es. Y solicitar una cita con Pablo y con despacho para que puedan trabajar, para que puedan entender cuál es su posición y recibir el mejor consejo. Pablo, nos ha dado muchísimo gusto el tenerte aquí en Consultorio Empresarial Querétaro, a través de Proyectate Radio, el que podamos transmitir estos conocimientos a nuestra audiencia. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con todos ustedes este conocimiento. Les recuerdo que este es un programa que está diseñado para los emprendedores, para autoempleados y dueños de negocio que quieren crecer y quieren crecer profesionalmente. Acércate a nuestra página web, consultorioempresarial.com.mx, encontrarás toda la información del coaching que necesitas para tu empresa. Pablo, gracias a Bufete Laboral. Nos vemos el próximo programa. Que tengan un excelente jueves. Bonita tarde. Hasta pronto.